primo de Darwin es el que funda la eugenesia, ¿no? Bueno, la eugenesia la fundó ¿Qué es la...? Francis Galton. La eugenesia empezó por ser el resultado de la concepción estúpida esta de las clases elevadas anglosajonas de que ellos eran la culminación de la evolución. Y que las características de comportamiento son innatas. Entonces, que los pobres eran viciosos, degradados, borrachos, claro. Escribió Galton un libro llamado El genio hereditario, en el que decía que los hijos de grandes hombres solían ser también grandes hombres, lo cual es una perogrullada, porque en Inglaterra en aquella época el hijo de un albañil era otro albañil, y el hijo de un lord era otro lord. Pero ellos son así, es la forma de ver ellos, los darwinistas, la realidad. Y entonces, pues la idea era que se cruzasen nada más entre gente elevada, como ellos decían. ¿Qué pasó? Que pues se casaban con primas suyas, Darwin se casó con una prima. Entonces, el siguiente presidente de la Sociedad Eugenésica fue Horace Darwin, hijo de Darwin, y fue el que introdujo la eugenesia negativa, es decir, la prohibición de reproducirse a los que consideraban ellos imperfectos, una cosa bastante monstruosa. En la Sociedad Eugenésica hay varios hijos de Darwin, eran eugenistas, y la Sociedad Eugenésica, la eugenesia lo que preconiza es que sobra mucha gente en el mundo y que hay que procurar quitar gente y hacer posible de los de menor calidad. Ese fenómeno, pues yo pensaba que había sido una cosa pasada. Hitler, en el libro Mein Kampf, se basa en el origen del hombre de Darwin. También he tenido la desgracia de tener que leérmelo porque me da vergüenza comprarlo y me lo ha enviado un alumno en PDF. Y la verdad es que se nota perfectamente las menciones que hace al darwinismo en cuanto a la necesidad de eliminación de los inadecuados. ¿Estás diciendo que Hitler se basó en Darwin? Sí. Y los científicos darwinistas... En su raza superior... Claro, evidentemente. Si usted lee El origen del hombre y lee Mein Kampf, verá párrafos prácticamente idénticos, realmente. Y bueno, también hubo en Estados Unidos, también la eugenesia produjo la esterilización de decenas de miles de personas. Salieron leyes eugenésicas en la que decía que la herencia era causante de los borrachos, alcohólicos, degenerados, que era hereditario. Entonces esterilizaron a decenas de miles de personas, no sé cuántas, pero vamos, bastantes decenas de miles, fundamentalmente negros e hispanos pobres. Porque claro, los alcohólicos pobres eran degenerados, los alcohólicos ricos eran jóvenes disolutos. A los ricos no los esterilizaban, eran todos pobres, ¿no? Una cosa bastante monstruosa también ocurrió en los países nórdicos con los lapones y también en Dinamarca también hubo este tipo de esterilizaciones, pero pensaba que se había olvidado, pero la cosa sigue porque hay sociedades a las que pertenecen los científicos más prestigiosos. Hay una que se llama Optimum Population, a la que pertenece Sir David Attenborough, famoso divulgador del darwinismo, de la competencia de los animales que matan, entre las cosas. También el comandante Cousteau, también era eugenista, decía que había que eliminar una gran cantidad de personas en el mundo. Y bueno, pues los que han llevado esto en marcha, la bandera de la eugenesia ha sido la familia Rockefeller, fundamentalmente. Hay un grupo ahora formado por David Rockefeller, Ted Turner, que dice que sobra Ted Turner es el dueño de la CNN, que sobra el 90% de la población para que el mundo pueda vivir al nivel que viven ellos, claro. Hay un grupo así de grandes magnates que se reúnen continuamente para hablar sobre las preocupaciones filantrópicas por el aumento de la humanidad, de la población. La realidad es que no hay escasez de alimentos, no faltan alimentos para alimentar a toda la población, lo que están es mal repartidos. La eugenesia pues se basa en la concepción darwinista, primero, de que nuestras características, nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestro comportamiento está en los genes. Está basado en eso. Y que la vida es competencia y que los más aptos pues son los que se quedan con todo. Darwin decía que la tendencia de las sociedades, de los médicos a curar a los pobres, los asilos para imbéciles, que decía él, y para los pobres, para degenerados, incluso la vacuna, que lo que hacía era salvar vidas a gente que no eran aptos, y que los miembros de las naciones civilizadas van degenerando porque se permite que vivan las personas que no son aptas. Eso lo dice él, y dice que ninguno criador de ganados es tan estúpido que deje sacar crías a sus peores animales.
Eso lo dice Darwin en El origen del hombre. Es decir, que no es ninguna cosa indirecta, ni una interpretación. Es muy divertido porque cuando hablan del darwinismo social dicen que Spencer se basó en Darwin. Y es al revés. Darwin se basó en Spencer. O sea, en el libro El origen de las especies, por medio de la selección natural, etcétera, él dice que la selección natural también se puede llamar la supervivencia del más adecuado, según dice el término empleado por Herbert Spencer, que escribió su libro 5 o 6 años antes del origen del hombre. Porque hay una cosa evidente: si la evolución fuera mediante pequeños cambios graduales y diminutos, como decía Darwin y como dicen los darwinistas, en el registro fósil se habían encontrado muchísimos más ejemplares intermedios que ejemplares finales. Es una cuestión de pura lógica, y lo que se encuentra son cambios bruscos de organización. Entonces, los estudios genéticos actuales ponen de manifiesto que lo que controla el desarrollo embrionario son redes muy complejas de genes, pero que son susceptibles de reorganizarse ante una agresión ambiental muy fuerte. Y siempre han estado asociados los grandes cambios de organización, los grandes periodos paleontológicos, con grandes extinciones masivas por grandes disturbios ambientales que pueden ser caídas de grandes meteoritos que caen periódicamente sobre la Tierra, con un intervalo más o menos de en torno a 30 millones de años. Unas veces más grandes, otras veces más pequeños, unas veces son catastróficas, ¿no? Por ejemplo, en el Pérmico se extinguieron hasta el 90% de las especies, una extinción terrible. Entonces, esos catástrofes ambientales producen una cosa que se conoce genética, experimentalmente, como estrés genómico. Y hay remodelaciones del genoma y pueden producirse cambios muy bruscos. Es muy poco visualizable porque la verdad que es una cosa muy complicada, pero es que la naturaleza es muy compleja, es más compleja que la física y la química y la matemática, es complejísima, ¿no? O sea, cuanto más se profundiza, hay una frase muy interesante de un filósofo que dice que cuanto más cosas conocemos, más difíciles son de explicar. Cuando se conoce muy poco, todo es muy fácil, ¿no? Se inventan un gen, T grande, T pequeña, grande, A pequeña, y todo explica. T más Q igual a 1 y fuera. Pero claro, eso es todo mentira. Es todo mucho más complejo.